Don Ramón e Don Antonio son dous homes con dúas vidas diferentes, dúas historias, dúas persoas que un día decidiron deixalo todo para seguir a Cristo en corpo e alma. Aínda que teñen moitas cousas que os fan diferentes, existen outras tantas que fan que a vida de Don Ramón e Don Antonio camiñe de maneira paralela. Os dous son sacerdotes, son tamén capeláns de hospital, e ambos teñen unha sensibilidade e unha humanidade que os caracteriza dunha forma especial. Nos seus rostros refléxase a felicidade de quen vive para os demais, de aqueles que adican a súa vida a axudar e a estar preto de quen o necesita. Don Ramón e Don Antonio fortalecen coa súa labor nos seus respectivos hospitais o ánimo dos pacientes, familiares e profesionais ás 24 horas do día. O Ministerio da Capelanía Hospitalaria caracterízase por ser un ministerio de consolación, de presenza e apoio. Ofician misa na capela do hospital, confesan aos fiéis, levan a comuñón aos encamados que os solicitan e administran o sacramento da unción dos enfermos. Don Ramón e Don Antonio son uns máis nos hospitais nos que desempeñan a súa labor. Alí son parte imprescindible. As súas batas e o portaviáticos que sempre levan consigo os identifica. A xente os busca cando os necesita, e senón, son eles os que cada día percorren as habitacións e as diferentes estancias nas que se atopan os pacientes. O seu traballo é unha necesidade e un refuxio para moitas persoas que pasan por malos momentos. Moitas das persoas que nos momentos difíciles se aferran á fe buscan na capela consolo cristiá e un oasis de paz. Don Ramón é un dos 4 sacerdotes que forman o equipo de capeláns do Hospital Juan Canalejo. Pola súa banda, Don Antonio exerce a súa labor a escasos metros e, máis concretamente, no Centro Hospitalario San Rafael de A Coruña, labor que compasina coa de párroco da Igrexa do barrio coruñés dos Rosales. Os dous viven volcados na súa labor, intentando sempre achegarse aos enfermos, poñerse na mesma situación de pobreza e humildade, vivindo con eles as súas angustias, preocupacións, esperanzas, reseitamentos e dores, axudándolle sempre no camiño da enfermidade e por el chegar ao encontro con Xesucristo. As funcións do capelán son varias, dependendo das necesidades que as persoas presentan e as institucións en que traballa, pero sempre é un representante de Deus, un pastor espiritual e un conselleiro. Es muy variado, o sea, puede ser, cada día es diferente al otro, porque eso está en función del servicio que te pidan, del horario que te pidan. Te pueden llamar a las 2 de la mañana para poner una unción de enfermos, o simplemente porque el enfermo está asustado que al día siguiente va a ir a quirófano y quiere hablar con alguien. As historias de vocacións de Don Ramón e Don Antonio nada teñen que ver, mentres que Don Antonio é o reflexo de moitos mozos que sinten a chamada a unha idade temperá, Don Ramón é a mostra de que Deus chama a calquera idade, en calquera momento e cando menos o esperamos. Don Antonio quiso ser sacerdote dende que era moi novo. De feito, contar a súa historia de vocación equivale a contar a historia da súa vida. A súa relación con Deus foi dende sempre cercana e sinxela. Por iso, dende moi novo, Don Antonio pensou seriamente en ofrecer a súa vida a chamada da vida relixiosa e sacerdotal. Para este home de Monforte, de gran sonriso e mirada transparente, o camiño do sacerdocio era a súa meta. Yo soy de un pueblo de Bóveda de Monforte, de la provincia de Lugo,
Y yo de niño quería ser cura, o sea, eso ha sido así. O sea, no... En el pueblo yo iba... Mis padres eran agricultores, o sea, han fallecido los dos, mi madre hace 2 años ahora. Pero yo sí que es verdad, la gente decía, iba muy contento a la escuela e iba muy contento al rosario y a la misa. O sea, no sé, eso es lo que dice la gente, yo de niño me acuerdo menos. Pero sí, yo, como don Miguel era el párroco, yo quería, mi idea era hacer el bien, tal. Entonces, bueno, me marché a Madrid, me llevaron, vaya, un niño de pueblo, unos tíos que vinieron y estudié en el seminario en Madrid, los 13 años de seminario estuve. Para don Antonio, dende que era neno, non existiu outro camiño. De feito, rebuscando na súa memoria máis temperá, pode asegurar que el vía no sacerdocio a única opción de futuro na que encontraría a verdadeira felicidade. La llamada de Dios yo creo que le he notado desde siempre quise ser cura. Incluso ser misionero en algún momento, pero eso está un poco, se descartó en la vida, no sé. Pero sí, la vocación, ¿en qué consiste? En esa llamada de Dios, después la maduras, claro, y nunca he dejado de tener vocación en ese sentido de sentirme no llamado. He sido feliz. En momentos de juventud, si quieres, pues he tenido, no digo dudas, pero sí, o sea, dificultades, si quieres, porque dudas de no seguir sacerdote, no. Y desde sacerdote, en realidad, el año 73 me ordenó el cardenal Tarancón, encantado. O sea, no, es verdad, el ser sacerdote no te hace feliz, vives feliz siendo sacerdote. O segredo dunha vida plena está en comprender os cambios diarios, adaptarse a eles e gozar das súas vantaxes. Ese é tamén o segredo de don Ramón. A súa historia de vocación nada ten que ver coa de don Antonio. A súa é o reflexo de que nunca é tarde para entregarse a Deus. Con 38 anos, este home de carácter afable decidiu da noite á mañá dar un xiro de 180 graus á súa vida. Por aquel entón, don Ramón traballaba como capitán de barco. A súa labor apaixoáballe e era un verdadeiro namorado do mar, e o sigue sendo. Naquela época, don Ramón, que fora durante neno grazas á súa familia un rapaz de igrexa, xa non practicaba tanto. En certa maneira, amaro alexou pouco a pouco tamén de Deus. Dicía o famoso cura de Ars que o sacerdocio é o amor do corazón de Xesús. Se comprendésemos ben o que é o sacerdote, morreríamos non de pavor, senón de amor. E iso foi o que lle pasou a don Ramón. Un día, sen saber como nin por qué, deuse conta de que Deus lle chamaba a estar preto del. Pues es la pregunta del $1.000.000. Todavía me lo estoy preguntando yo. ¿Cómo es posible que haya aparecido aquí? Es muy complejo. Es un tema muy complejo. La llamada está ahí. Quizá tenga mucho que ver la Virgen del Carmen. Ya sabes que los marinos, y te corrijo, no marinero, que es otra cosa, marinero es una categoría profesional, yo soy marino, pero la Virgen del Carmen para los marinos tiene un gran valor, una gran importancia, es nuestra capitana, nuestro faro, y aunque la fe sea muy natural, muy rústica, la Virgen del Carmen siempre para el marino es fundamental, y posiblemente ella, junto con otras experiencias y junto con una familia religiosa de la que procedo, pues ha tenido su influencia. Pero no te sabría decir exactamente cómo de un momento determinado hice ese giro de 180 grados, porque yo la mar estaba muy a gusto y yo la añoro. Hoy en día la añoro mucho, pero también estoy bien aquí. Creo que he escogido el camino correcto y vas sabiendo que estás donde debes según vas andando, ¿no? Según vas caminando por ese camino, pues vas sabiendo si ese es tu camino o no, si ha sido una llamada o ha sido simplemente la debilidad de un momento. Yo sí he vivido muy de cerca en mi parroquia, fui monaguillo, con el viejo sacerdote que ya murió hace tiempo, don Ramón, y fui monaguillo y estuve muy vinculado en la parroquia desde niño. Mi madre era una persona muy religiosa y eso afecta mucho, ¿no? O sea, el hecho de tener una madre de una gran religiosidad pues tiene su influencia, porque ella nos enseñó a rezar, nos enseñó a ellos y nos
Luego hubo un tiempo, cuando me empecé a amar, a partir de los 14 años, missing, ¿no? Desaparecido. Durante mucho tiempo desaparecido y no quería saber mucho de la iglesia y los curas me sonaban como algo raro, ¿no? Además, ya sabes, no sé si no lo sabes, os lo digo yo, que el amar es tabú, hablar de curas, trae mala suerte. Entonces no se les puede nombrar directamente, hablar de curas y de raposos, de zorros, no se puede, porque trae mala suerte. Pues mira, yo al final acabé siéndolo. Llámale vocación a esto. Ahora, después de 20 años casi, sé que hice bien, que era la llamada del Señor, y aí sigo, y muy bien, y muy a gusto. Unha invitación ás lecturas da Visilia Pascual lle fixeron achegarse de novo á igrexa. Foi a raíz dese momento cando don Ramón comezou a plantexarse a súa vocación e, sobre todo, cando sentiu que Deus lle chamaba para outro camiño moi diferente. En una ocasión, en la vigilia pascual, alguien me invitó, cuando ya era mayor, a hacer unas lecturas en la vigilia pascual. Esas lecturas largas que se hacen, muchas en el sábado de noche, en el sábado de la Semana Santa. Y alguien me invitó para hacer una lectura y me tocó el himno a la caridad de San Pablo, ¿no? Esa famosa lectura que se hace mucho en las bodas, ¿no?, de los bugueños. Y es una lectura que da muchas respuestas para el que anda buscando respuestas a sus preguntas. ¿Qué significa eso de ser cristiano? ¿Qué implica? ¿Para qué? ¿Por qué? Y a mí la lectura de San Pablo me resumió en muy pocas palabras, en casi una expresión, que era eso que yo no tenía muy claro, porque dice, ¿y qué es ser cristiano? ¿Ir a misa los domingos? Pues menudo aburrimiento, ¿verdad? Ir a misa los domingos. Pero cuando un día me puse a hacer aquella lectura, yo había hecho declamación y sabía y sé leer todavía. Y cuando me dice que el amor ser cristiano es amar, por activa, por pasiva y por perifrástica. Eso es. Si alguien te pregunta qué significa ser cristiano, tú vas a poder amar. Don Ramón o deixou todo. Cambiou a súa vida de capitán polas paredes do seminario, o arrecendo do mar e a tranquilidade de Galicia por Salamanca. Alí no seminario comezou a súa nova andadura, con pequenos medos, pero con moita ilusión. Eso me gustó mucho, sí. El cambio de vida fue muy brutal, ¿no? De ser un joven capitán que mandaba barcos y donde yo era el amo y señor de la nave después de Dios, pues a ser un pobre estudiante de teología que iba ya viejete, con la lengua fuera, corriendo, al principio detrás de los chavales, que eran todos en la universidad, eran mucho más jovencitos que yo, pero al final venían los chavales a preguntar, oye Ramón, ¿tú esto cómo lo ves? Yo no memorizaba, pero tenía que entender, y eso tiene sus ventajas en el estudio, el entender las cosas. Y yo al principio lo pasé muy mal, porque con 30 y muchos años yo había hecho estudios de náutica, que son estudios especializados en el manejo de cosas, en el conocer cosas. Y de repente me encuentro con 30 y muchos años, casi 40, estudiando otra vez humanidades, lenguas, latín, griego, filosofía. Y claro, al principio aquello se me cayó el mundo encima, ¿no? Y yo me planteaba, decía, bueno, ¿qué hago yo aquí en Salamanca? Yo era un marino, medio de allá en el interior, ahí al lado del Tormes, pero ¿qué pinto yo aquí? ¿Cómo me ha dado a mí por meterme aquí? Y lo he planteado y he encontrado muy buena gente allí. Le decía yo al padre Nereo, dígame que no valgo para esto y me marcho mañana para casa corriendo. Y dice, mira, si te ha llamado el Señor, si el Señor ha sido quien te ha llamado, no te preocupes, tú ponte en sus manos y verás cómo, y vaya si tenía razón el padre Nereo. Para don Ramón e don Antonio, esta é a primeira experiencia como capeláns de hospital, na que levan xa máis dunha década e coa que se mostran encantados. Eles encárganse de iluminar e dar consolo aos enfermos. Ambos recoñecen que o hospital é un bo destino. Poder estar con xente sempre dá opción a descubrir como é a fe. A ver, capellán de hospital por primera vez ha sido en este hospital cuando yo vine de Barcelona. Vine de Barcelona aquí, estuve 2 años, estuve de cura ya, ¿no? Y estuve aquí 2 años en una parroquia, en la de San Antonio, y entonces me nombraron hospital de aquí. El que
bueno, después párroco de Los Rosales, de una parroquia en Coruña, pero lo de capellán de hospital, diría, me viene, yo nunca estuve, pero me viene de tiempo, de hace mucho tiempo. Yo estuve en Barcelona, y en Barcelona, recuerdo, estuve acompañado, bueno, estuve 22 años de párroco, ya te decía, pero antes de trasladarme a Barcelona, yo me había ordenado y estudié en Madrid. Entonces, por circunstancias familiares, fui allá. Y era un cuñado que tenía enfermo, y bueno, este familiar enfermo, yo estuve acompañándole, estaba de cura en Madrid, en el Alpardo y Valdeolmos, 2 pueblos. Y fui a acompañarle porque, bueno, necesitaba a mi hermana que le acompañase. Y allí en el hospital, como estaba muchas horas, el cura me decía, oye, ¿me puedes suplir? Y me quedaba un poco, pues, eso de supliéndole por las noches, como estaba ya. Y la verdad es que me gustó. Y no es eso solo. Al llegar aquí, yo había estado, del tiempo que estuve en Barcelona, en pastoral de la salud en parroquias. O sea, yo he estado cerca de la pastoral, antes era sanitaria, ahora la llamamos de la salud, pero cerca de los enfermos lo he estado mucho. Para mí ha sido, y lo sigue siendo, ¿no? Pero quizá por esa sensibilidad hacia los enfermos, pues me propuso el obispo ser capellán de aquí, me imagino. Tuve 5 años en parroquias y luego, por motivos un poco de salud, porque yo no me veía en un hospital, no me veía, yo, Marín, lo mío había sido la idea de las parroquias, yo como pastor de parroquias. Pero mis problemas de salud condicionaron un poco el tema de las parroquias y al final, pues, ya estando don Julián, dice, hombre, pues bueno, tenemos una plaza ahí en aquel y demás, puedes aprovechar, cuidarte un poco, y eso fue mi salvación. Gracias a esa decisión, hoy estoy vivo, después de haber padecido un cáncer de esófago, que estuve a punto de llevarnos para más allá. Pero bueno, estaba aquí en el hospital, el diagnóstico fue precoz y ahí salimos. Y ahí estamos, ya 12 años, me preguntaba el otro día mi cirujano, y dice, pero tú todavía estás vivo. Y dice, pues todavía sí, para fastidiarte. A pesar de lo mucho que te has empeñado en tú, que no. Alguien me ha dicho, perdona, no me alargo, me ha dicho, oye, tiene que ser muy duro, ¿verdad?, eso de estar en el hospital. Y yo no lo veo tan duro. Ves situaciones fortísimas, no situaciones, personas que lo están pasando mal, y familia, ciertamente, y te cuesta, no hay palabras, pero bueno, estás y acompañas, y yo creo que eso es mucho. Y sabes que Dios está ahí también, eso lo vives, que si no, no estarías de la misma manera. Don Ramón e don Antonio son como todos os capeláns de hospital, auténticos gardiáns da fe nos momentos máis duros, os enfermeiros do alma, que fortalecen o ánimo de pacientes, profesionais e familiares as 24 horas do día. Un traballo duro, pero moi gratificante. Don Ramón e don Antonio aconsellan e acompañan aos enfermos, mesmo nos momentos de separarse dos seus máis achegados. A ver, la labor de capellán me parece, como es acompañar al enfermo, creo que sobre todo es de acompañamiento y de escucha. Acompañamiento porque el enfermo tiene distintos procesos. Lógicamente, en un hospital además ves a muchos enfermos y cada enfermo es una persona y está por una circunstancia diferente. Pero en cada circunstancia, sobre todo en las que se prolongan en enfermedades crónicas, en alguna más grave, claro está, necesitan mucho más compañía. Compañía, diría, de ánimo también, o sea, para integrar en su vida esa realidad que muchas veces, que es natural, porque el que nace se pone enfermo, está claro, pero poder hacerlo con la naturalidad de aceptar tu vida como Dios te la ha dado. Y sobre todo, yo creo que saber escuchar, y aprendes mucho escuchando, y descubrir que en ese proceso, en esa situación también de enfermedad, tienes recursos, entre comillas, para encontrar paz. O sea, puedes encontrar paz, y esto lo noto mucho en la persona, que no todas las que tienen fe tienen la paz, eso es verdad. La fe no es no sé, una medicina que ya está, algo mágico, no. Pero sí que ayuda mucho a que la persona acepte tanto la situación de enfermedad, de limitación, como esa otra situación de salud, ¿no? Y esto lo aprendes enormemente. Es un sitio muy especial, por eso te decía antes que no se parece nada esto a una parroquia. Tenemos otro tipo de problemas, aquí no tenemos bodas, no tenemos entierros, pero sí tenemos gente muy agobiada,
hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y gente que necesita compartir ese sufrimiento con alguien, si no, pues eso es una espina que llevas clavada ahí. Entonces la gente generalmente aquí la gente es mucho más auténtica, o vive las cosas mucho más auténticas. En cuanto entras por la puerta del hospital, te ponen un pijama y todos estos disfraces que andamos la gente muy habitualmente, con maquillajes, con afeites, disfrazados, intentando presentar nuestra imagen más auténtica, pues aquí eso se queda en la puerta. Te ponen un pijama y pasas a ser el enfermo número tal, en la habitación 622. Entonces, automáticamente te vuelves más auténtico, más sincero, más lo que soy, pues no soy más que eso, poquita cosa. La enfermedad tiene sus problemas, pero también tiene sus ventajas. La enfermedad te enseña a valorar las cosas desde otra óptica. Cuando has tenido una enfermedad importante, a relativizar lo que antes te parecía importante y ahora ya no te lo parece tanto. Y a poner énfasis en otras cosas que son valores más importantes. Antes le dabas importancia, no sé, al tener. Ahora le das mucha importancia a la amistad, al compañerismo, a la solidaridad. A ver, siempre, hombre, recuerdas, claro. Recuerdo, por ejemplo, una persona que llevaba 3 días, se había operado de columna, una operación que no la habían querido hacer, era delicada la operación, ¿no? Y que no se podía mover. Y ahora somos muy amigos, ¿no? Yo la conocía algo, pero nos encontramos yo aquí con ella en el hospital y estuvo unos 15 días después. Y ella me lo recuerda. Realmente qué conversaciones más cercanas con ellas. O sea, conversaciones de alivio. Ella dice, lo que me has ayudado, y no hago nada especial, la acompaño, la dejo expresar algo en lo que conectamos, sea el dolor, el sentido de la vida, esto. Recuerdo también, lo puedo comentar ahora, es igual, aquí estuvo también ingresada Ana Quiro, una conversación con Ana Quiro, yo la conocía de cantante, de eso allá en Barcelona, que había estado con los gallegos, pero qué ejemplo de actitud cercana, aquello te quedan grabadas, ¿no? O sea, qué persona más, la persona que acepta la enfermedad. Ella estaba en una situación difícil, con cáncer. Oye, realmente te anima también a ti a poder seguir haciendo lo mismo, ¿no? Eso sí, es verdad. O sea, que aprendes, no aprendes con teoría, ¿no? Para vivir, para ver la vida con alegría también y con esperanza, ¿no? Es claro que te encuentras casos esporádicos, ¿no? Pero normalmente a las personas, uy, que mire, que hace tiempo que no viene. Notas que ayudas y, te repito, te ayudan. A súa oferta é sinxela, a oración como bálsamo para o corpo doente. Son os anxos espirituais de todos os enfermos, dos afectados dunha dolorosa doenza, ou tamén de aqueles que están alí para unha recuperación tras un accidente leve. Tanto en Barcelona, había hecho encuentros en Madrid de las delegaciones de Pastoral de la Salud, jornadas, por ejemplo. Unas jornadas que me han ayudado mucho, fue en Madrid fines de semana, sobre el acompañamiento al enfermo terminal. La recuerdo siempre. Y una de las cosas que nos hacían era, como, bueno, aparte de la teoría de todo esto, ¿no? Acompañamiento al enfermo es el que tú tienes que haber integrado en tu vida, no la posibilidad de la enfermedad, de la muerte, sino haberla vivido de alguna manera. Hacían ejercicios incluso de imaginarte tú los años que vivías. Había uno que me hizo mucha gracia. Dice, mira, tú te pones el año 0, marcas una línea en la pizarra y pones el año, la media de edad, 80, o 85 o 70. Bueno, y ahora marca en un puntito los años que tienes. Yo tenía 50 años, recuerdo cuando hice. Ya estaba más de la mitad del camino. O sea, y decir, pues no sé, si tiene 70 años, hoy tengo 66, me queda menos trozo. A ver, esas parecen tonterías, pero no es así, sino que no para agobiarte en absoluto, sino para ver esa realidad, integrarla como algo natural. Y eso te ayuda a ver personas muy mayores, que les queda menos tiempo de vida, como es natural aquí, pero ayuda a valorar lo que es la vida. No es este trozo que vivimos aquí, sino que hay algo más, hay una trascendencia, y la vives, y te da paz. As cousas sempre pasan por algo. De feito, a providencia quiso que o traballo de don Ramón fora en certa maneira unha axuda para que el siga vivo. Home alegre e optimista, a enfermidade tocoulle de cerca, pero as súas ganas de vivir
e de saír adiante axudáronlle. Daquela época o recorda todo. Da súa enfermidade don Ramón soubo sacar o lado máis positivo. Dende entón, valora e ve a vida dunha maneira diferente. Bueno, fue providencial porque me cogieron en el sitio adecuado en el momento adecuado. Si hubiera estado en otro sitio, pues a lo mejor la cosa no se hubiera, el diagnóstico no hubiera sido tan precoz, y en eso, en los temas oncológicos, un diagnóstico precoz es importantísimo. Cogido a tiempo, lo que se llama habitualmente, cogerlo a tiempo. Si hay metástasis ya es un lío. Después, ¿vale? Entonces, el hecho de estar aquí, los primeros síntomas, estaba rodeado de médicos y ya al momento diagnóstico, y aunque luego el postoperatorio fue muy complicadito, pero salimos y aprendimos muchas cosas. Yo en eso he aprendido muchísimo. Aprender quién es quién, ¿sabes? Ante la enfermedad. Los que quedan a tu lado son cuando pensabas que tenías unos amigos que eran maravillosos y tal, y en ese momento de la enfermedad es cuando disciernes, puedes ver quién es y quién no es, quién está contigo y quién no. Y lo ves en ti y lo ves en otros, ¿no? Yo te podía escribir de la experiencia de 14 años un libro así de gordo, sobre ese tema, muchísimo, ¿no? De saber en el momento de que estás enfermo, y eso te ayuda a saber quién tienes a tu lado. Lógicamente, de la familia ya lo esperas, pero hay otras personas en que no esperabas que en el momento ahí estuvieran como clavos a tu lado. Y sin embargo, otros que tú pensabas que desaparecidos. Y aprendes a valorar, aprendes a conocer más. Y bueno, pues aprendes a poner también un poco, a aprender, que eso a mí me ha sido muy útil, a poder meterme en los zapatos del enfermo. Porque como yo lo he vivido en experiencia propia, y yo sé lo que supone que un día te digan, mire, tiene usted un cáncer, y póngase rápidamente a manos de los cirujanos porque el tiempo corre en su contra. Y dentro de 6 meses ya no puede usted ni comer. Eso, la zozobra que eso supone, el miedo, la angustia, que de repente te cortan la hierba debajo de los pies. Para mí la enfermedad me enseñó muchas cosas, Es como el que lo ponen en yunque y el acrisolamiento, ¿no? El aprender a... Es lo que le pasó al Señor, al fin y al cabo. Luego resulta que eso lo contrastas con la Biblia y dice Isaías, aprendió sufriendo a obedecer. Bueno, pues es lo que le pasó al Señor. Y efectivamente se aprende cuando quieres aprender. Y sobre todo si tienes también una base previa de poder hacer esa valoración, ¿no? El dolor y el sufrimiento aportan muchas cosas negativas y a veces incluso valen muy poco. Pero una experiencia de esas también te aporta cosas positivas. Cando unha persoa ten que facer fronte a unha enfermidade, descobre a súa propia fragilidade interior, é dicir, ten que asumir a súa vulnerabilidade, a súa dor e o seu sufrimento interno. Os propios sacerdotes recoñecen a importancia da fe en todos os aspectos da vida e aseguran que aqueles pacientes que teñen fe teñen unha motivación engadida para loitar contra a súa enfermidade. Trátase dunha forza que brota a nivel psicolóxico dende o corazón. Hombre, la fe, no en esos momentos, yo creo que la fe no se puede dejar solo para los momentos difíciles de la enfermedad. Recuerdo aquellos cursillos o aquellas experiencias que hacía de eso, de acompañar al enfermo terminal o como sean situaciones así, que la fe no solo ayuda en el momento de la muerte, sino que la fe ayuda para la vida. Y uno muere como vive. Y claro que te ayuda. O sea, hombre, yo soy capellán, soy sacerdote, eso por fe, ¿no? Porque tengo fe, claro. Pero no solo por ser capellán, ¿no? Sino que te ayuda para vivir y ves que le ayuda a la gente y lo compartes. Sí, sin duda alguna. Yo creo que es uno de los, diría, de los tesoros que habría que ayudar a descubrir. La fe ayuda mucho en estos casos, mucho. Además eso está contrastado incluso científicamente, ¿no? Estudios científicos de que la fe, cuando te apoyas ante la enfermedad, te apoyas en la fe, eso te ayuda mucho porque te da esperanza y puedes sublimar incluso el dolor y el sufrimiento. Lo puedes sublimar asociándote a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y te ayuda, claro que te ayuda.
muchísimo, incluso te puede restar dolor. Es decir, yo no hace mucho que leí un artículo sobre los médicos de la Clínica Mayo que hablaban de la influencia que puede tener la fe auténtica, en un enfermo grave. E incluso cuando tienes una fe clara y lo vives con ilusión y esperanza, pues incluso te hacen más efecto los medicamentos. Los medicamentos son más eficaces incluso. Hay una expresión que decía mi abuelo, que era un viejo pescador de Bajura, dice, cuando el jallejo se empeña en morrer, morre. Pero también si se empeña en vivir y lucha por vivir con ilusión y alegría y tiene una motivación, que es la motivación que le da su fe, pues sale con más facilidad. Eso está demostrado y es palpable. Lo ves la gente, dice, la gente que tiene esperanza, que se pone en manos de Dios, pero al mismo momento que tiene la ilusión y la alegría de que va a salir con la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces le decía a Cristo, ahora ya no hay en las habitaciones, pero antes había crucifijos? Y yo le decía, cuando llevaba 3 meses ahí sin comer, en ayuno absoluto, y dice, Señor, si ya has hecho lo más importante, que es dejarme seguir viviendo, ahora sácame de aquí porque ya llevo 3 meses y a ver si soy capaz de ir a la fiesta por lo menos del Carmen. Y bueno, a mí me fue muy útil. Exercer o ministerio no mundo dos enfermos é un verdadeiro regalo de Deus. Os capeláns de hospital ás veces cruzanse na vida dunha persoa no momento de máis necesidade, as coidan, as apoian e as acompañan. A vida dos capeláns de hospital non remata aquí, o día é longo e as tarefas abundantes. Por iso a próxima semana coñeceremos algunhas das historias que despois de tantos anos como capeláns, estes 2 sacerdotes gardan con moito cariño. Descubriremos verdadeiras historias de fe nas que a enfermidade cambiou a vida dos pacientes. Saberemos a importancia da oración e a Eucaristía fronte ás enfermidades e o maravilloso que é para don Ramón e don Antonio exercer a súa labor como capeláns. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.